caballo, la historia dormía y se despertó. Estirando los brazos, abrió su boca de siglos y nos preguntó. ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? ¿Y cuál paz? Si quieren dejar al mundo como está, ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Él que soñaba con flores, soñaba con aves, también despertó y miró un rocío rojo. Flores de sangre son, aves de guerra son, tal como está el mundo de hoy. Y él también habló. Él levantó de ese muchacho en una casita de barro y ahí fue, y ahí estuvo, y ahí se puso, cuando ya estaba hombrecito se puso a cantar y cantó bastante y después se fue para Punto Fijo y después se fue para Caracas, por ahí anduvo todo eso por ahí. Sí, yo lo he escuchado así cantando. La canción que cantaba era Mamá Pancha, la jorrita para el corral, esperando para hacer la mazamorra, decía él. Eso es todo. Estamos en la escuela de San José de Cocodite, donde vivió por muchos años Ali Primera, mientras que su papá también estuvieron aquí viviendo. Su mamá se llamaba Carmen Adela y Antonio Primera. Ali Primera estudió para cantante. Solo sé que nació en Coro. Ajá. Si estuviera vivo, tuviera 63 años de vida. Pero como está muerto, ya tuviera 20 años. Se me olvidó qué es. Ali Primera es un cantor que uno no lo conoce, pero lo he visto en sus fotos. Blanquito, barbú. Bueno, yo soy un poco de Ali Primera, que Ali Primera era un hombre honrado, le gustaba la música, honraba a los pobres, no le gustaba salir en propagandas, era un hombre muy popular, pues un hombre muy sencillo. Como Ali Primera, pues que Ali Primera era revolucionario, y eso revolucionario quiere decir que él luchaba por la justicia. Él era alguien en la vida y quería sacar a su pueblo, y así quiero hacer yo mismo. Pero lo que sé de sobra me basta para pensar que me tiene jorobado ya de tanto trabajar. Usted me perdona, don, yo no sé filosofar. Yo soy quien levanta el sol, yo soy quien acuesta el sol y lo soporta en el lomo para que usted
viva mejor, usted me perdona, yo no sé filosofar. Trabajar y trabajar, no me alcanza ni para el sudor, de tanto tragar el humo, tengo humo en el corazón, usted me perdona. Y su harta sociedad, yo me voy con los muchachos, carajo, a hacer la revolución, usted me perdona, don, yo no sé filosofar. Yo soy quien levanta el sol, yo soy quien acuesta el sol, y lo soporto en el lomo, pa' que usted viva mejor, usted me perdona, yo no sé filosofar. Bueno, Ali Primera, cuando se traslada a la edad de 2 años, que viene para Guaná, habían asesinado a su padre en Coro, y él se traslada para Guaná a la edad de 2 años, ya huérfano, con la firme intención por parte de Carmen Adela, su mamá, bueno, de terminar de criar a sus hijos en la tierra de ella. Eso poco a poco fue formando a Ali en el sentido de tomar las grandes decisiones. Pero lo más importante de todo esto es que Ali tuvo la fortuna de ver en su infancia al campesino paraguanero, el golpe de la escardilla sobre la tierra seca, el ver cómo se alegraban con la llegada del vendaval, el ver cómo esos mismos campesinos, cuando caían las primeras gotas de lluvia, se iban entonces al cerro a sembrar a Montecano, o se quedaban sembrando allí mismo en San José, en los conucos, y luego cómo Ali se traslada ya por esa migración rural natural que hubo aquí en Paraguaná cuando llegaron las petroleras, y va a establecerse en unos sitios de la naciente ciudad de Punto Fijo, como el caso de Carirubana, donde estamos en este momento, como el caso de Caja de Agua, como el caso de Las Piedras. Ali siempre nombra o pone como figura la siembra, la lluvia. Por ejemplo, cuando le hace una canción a Nicaragua, se acuerda de la lluvia. Cuando le hace una canción al Madera, se acuerda de la siembra. Cuando le canta a Paraguaná, está presente la siembra, o sea, el ver a los campesinos pues, paraguaneros tratando como de sembrar en seco, porque adivinan pues, que puede que llueva. Pues. Eso fue muy determinante en Ali. Y él dice que siendo él todavía muchacho, pues, una de las cosas que él no olvidará, que él no iba a olvidar más nunca, sería cuando vio una mata de semerucos recién florecida, pues, ¿no? Claro, viviendo en una zona que llueve poco, y conseguirse una mata de semerucos lleno de frutos rojitos allí provocativos, le llamó mucho la atención, pues. La tristeza de los siglos en los ojos del buey, la tristeza de los siglos tiene nombre de piel, y una marcha lenta y un arado viejo y la vista hacia el cielo esperando la lluvia en yunta, en yunta, en yunta, en yunta. Lo recordamos de momento a momento, lo estamos recordando porque sinceramente ahora él era padre para nosotros, por mejor decir, y padre para nuestra patria, de aquí de San José Cocodite. La primera guitarrita que él tenía
Era una guitarrita de tabla, de cabulla, una guitarrita de cabulla. Y en esa guitarrita de cabulla él aprendía sus puestecitos. Y ahí se fue y hasta que su talento lo vio que sí podía echar para adelante y así lo logró, pues. Lo logró echar para adelante. Y ahí fue donde se fue. Dijo, madre, déjame luchar. Fue la palabra que él le dijo a la madre. Uno camina y camina. Aquí lo más trabajo cuando se ve es cuando hay trabajo en las haciendas, en los conucos, para el asunto de la siembra. Y eso nada más que son 2 meses, que es el asunto de la siembra. Es una vida muy dura. Por decir patroncito es que existe el patrón. Una huella adelante y un paso hacia atrás. Por decir patroncito más nunca escucharás que el pueblo en un solo pecho, con 1000 corazones dentro, te está llamando a luchar. En Yunta, en Yunta, en Yunta. Todo lo que viene hablando precisamente Ali tiene que ver con esa imagen, con esa tragedia de la sed, con esa tragedia que significa estar aquí en Paraguaná, donde, como decía anteriormente, el golpe de la escardilla sobre la tierra seca era, la campana era decir, bueno, nosotros vamos a pelear, nosotros vamos a luchar, nosotros vamos con la esperanza cuando llegue el vendaval, cuando lleguen las primeras lluvias, porque sabemos que así como el semeruco, cuando está seco, y esa mata cuando le caen las primeras gotas de agua se pone verdecita y lanza el semeruco, uno agarra el semeruco y se lo come. De esa misma manera, Ali también decía que era el pueblo venezolano y sobre todo el pueblo de Paraguaná. Pero Ali también vio lo que significaba las transnacionales, las compañías petroleras, y te estoy hablando de la Creole y de la Shell. Ali vivió, si se quiere, toda la explotación a que fue sometido el trabajador paraguanero y de muchas otras partes del país que emigraron hacia Paraguaná, dado el boom que significó la instalación de las refinerías allá. Yo creo que a él lo marcó mucho, mucho. Fue el tener que trabajar en el aspecto de limpiarle los zapatos, como decía él, a los gringos. Él me contaba que le cargaba maletas, porque donde él se crió, él nació en Coro y vivía con su familia, su mamá y su papá en Coro. Su papá muere accidentalmente, él era policía, el papá de Ali. De hecho, hacía juguetes para los hijos de los presos. Era un hombre muy solidario también. Y cuando muere Antonio Isidoro, se viene mamá abuela a vivir a Cocodite, pues al lado de Mamá Pancha, San José de Cocodite. Después pasa a Las Piedras y cuando llega después al barrio La Primera. Él decía que él se asomaba por la ventana de las casas rodantes donde vivían los ingenieros extranjeros, la gente de fuera, con las mesas llenas de comida. Y él teniendo hambre y tener que comerse una arepa con vinagre, por ejemplo. Es que porque si él estaba en su país, a él le faltaba la comida y los estudios. Entonces yo creo que eso fue lo que lo impulsó a él a seguir adelante, a estudiar. De hecho, él estudió ingeniería química. Fue a Rumanía a hacer química y petróleo porque tenía que conocer el porqué, el fondo de la materia, pues, del petróleo. Bueno, Ali Primera yo lo conocí en los primeros días que llegó a Las Piedras. Era a principios de los años 50, yo tendría algunos 11 o 10 o 11 años. Y como vivía cerca de mi casa, nos hicimos amigos de esa oportunidad. Ya muchachito, andaba con su limpiabota, limpiaba en la plaza y más adelante se hizo limpiabota en el campo de los gringos que vivían al lado de Las Piedras y hacia allá algunas veces acompañé a Ali a limpiar zapatos
y uno lo veía en las tardes contando ese montón de sencillos que tenía ella. A lo menos le era para darle a su mamá Carmen Adela también parte de los beneficios que obtenía. Prácticamente se crió aquí en Las Piedras, pues aquí al lado de mi casa. Vivía en una casita de Bajareque con su familia, su mamá, sus hermanos, su papá de crianza. Aquí tuvo la casa de él, la casa de Bajareque, de barro, que pues que ya no se conserva, ya es un taller mecánico que hay aquí. Y en este poste era donde él se sentaba en una sillita de cuero de chivo, de madera, a tocar su guitarra. Muchas veces no tenía luz, mi mamá le pasaba un cable con un bombillo para que ellos pudieran estudiar, porque estudiaban tanto hasta altas horas de la noche como igualmente amanecían estudiando. Una avidez que tenía Ali por estar leyendo de todo, pues veíamos, nosotros empezamos leyendo desde el Pato Donald hasta los clásicos, pero han sido los premios Nobel de literatura, y creo que fueron esos años que Ali empezó a componer sus primeras canciones, como ya se los dije. Y esa fue otra cosa que Ali fue captando, así como captó esa mata llena de semeruco, como captó los campesinos sembrando en San José de Cocodite. Bueno, en la playa también influyó mucho en él, y hay muchas canciones que Ali hace sobre la playa, pues, ¿no? Nos ponemos a ver, hay muchas canciones allí donde la playa es motivo principal. Mi pueblo cada día se limpia y purifica, no ha habido trago amargo que mate su alegría, se despereza por el sol y la brisa que nos trae el perfume que da el semerucal. Mi pueblo cada día tiene mucho que dar, mi pueblo cada día tiene mucho que dar. E inclusive allí en Las Piedras, Ali siempre recuerda al maestro Figueredo. En Canción para Acordarme, él nombra al maestro Figueredo, que el maestro Figueredo le daba clase a los pescadores. Ali prácticamente aprende a leer es allí, con los pescadores. Él siempre recuerda, lo dicen en mi pueblo me hace cantar, con los pescadores de Las Piedras, y él representa a los pescadores de Las Piedras a través de dos de ellos, Tulio Ramón Guariato padre y Juan Bariaca. Juan Bariaca era Juan Martínez, que nadie lo conocía por Juan Martínez, sino por Juan Bariaca. Según Ali, Bariaca era porque se derivaba de barco. Y Tulio Guariato, el otro que nombra, era un señor pescador y que de vez en cuando parrandeaba con su guitarra, y parece que Ali en alguna oportunidad también estuvo tocando guitarras con este Tulio Guariato que nombra en sus canciones. Yo lo que creo es que, bueno, Ali sí supo ser solidario con su pueblo en la medida de que él sí logró calar en la popularidad, pero hubo artistas populares que no lo pudieron hacer. Sin embargo, Ali nombró a esos hombres dentro de su canción un poco para reivindicarlo y reconocer en ellos sus orígenes, pues, porque Ali no comenzó haciendo la canción o como lo quiera interpretar, canción necesaria, canto de protesta, como le quisieron decir, etcétera, etcétera, sino que Ali viene de eso, pues Ali empezó cantando canciones populares y agarró un cuatro entre parrandas, ¿no? Entonces, eso quiere decir que, bueno, de alguna manera, la mayoría de sus canciones fueron canciones anecdóticas, fueron canciones de la vivencia diaria, y que, bueno, de alguna manera eso fue madurando a medida de que su evolución musical y su evolución poética lo dieron así, pero era una poesía muy sencilla y que el pueblo entendía fácilmente.
Una vez, mientras estábamos en una bodega comprando un cuartico para dar una serenata, Ali estaba con el 4 aquí bajo el brazo y llegó un borracho a la carrera y se lo aplastó. Le aplastó el 4 y se lo quebró a Ali contra el cuerpo. Y entonces Ali se salió persiguiendo al borracho y acabando de reventar el 4 en la cabeza. ¿Sí? Eso, había 2 4, un 4 llamado el Vagabundo. Ese era el 4 de Ali Primera. Y el que se quebró era el 4 que le habíamos prestado Fabricio Briceño para darle esa serenata. Yo amarré los recuerdos al árbol de la noche y fue en busca del sol. Y todavía me acuerdo. La primera vez que hice el amor, me acuerdo de mi gente gastando madrugadas por una lata de agua. Me acuerdo cuando vi a Fidel por primera vez en la Sierra Maestra, en una película que nos trajo un francés y que proyectamos en la pared de una iglesia. Era la casa más blanca y más grande del pueblo, y en sus paredes vi a Fidel en la Sierra Maestra. Me acuerdo de Salvador el albañil leyéndome trozos del Capital. Y cuando mi madre supo que era comunista y me dijo: Dios te bendiga, porque para algo deben servir las bendiciones en esta vida. Y salí contento al camino, lleno de alegría. Y aprendí a cagarme en la libertad que defiende Superman, porque para algo debe servir la mierda en esta vida. Y fui llenando con flores a mi fusil de poemas y afiné la puntería del canto contra las bestias. Fui sumando corazones para vencer madrigueras al llenarme los rumores del volantín cuando vuela. Yo amarré los recuerdos al árbol de la noche. Hay una canción que Ali escribió, Canción para acordarme, donde participó en una carrera de bicicleta y lo sacaron de la lista de premios porque llevaba un gallito pintado en la franela, y eso es verídico. Sí. Por eso no le dieron el premio. Ya los ideales de izquierda y revolucionaria ya los llevaba Ali sembrados en el corazón. Creo que en el año 59 vinieron unos cubanos en Las Piedras en una campaña de un Bolívar para la Revolución, se llamaba, y fueron al cine que había, al viejo cine, y la gente entraba y a la salida el que quería daba un Bolívar para la Revolución, estaba un grupo de barbudos allí y uno le daba la colaboración en la gorra que ellos tenían, pues. O sea que es verdad lo que pasó, lo que cuenta él de eso, de que vio a Fidel en una película, eso sí, pues yo también lo vi. La película trataba de la sierra, las escaramuzas de los soldados, el movimiento, los tiros, eso, y una oscuridad completa que uno veía en la sombra. Así recuerdo yo la película. Ali nos contaba de que a los 13 años ya él andaba repartiendo propaganda subversiva y que desde 1959 él inició su militancia política, siempre como miembro del Partido Comunista de Venezuela. Cuando mi mamá supo que era comunista y le dijo Dios te bendiga, mamá en sí no sabía lo que era el comunismo, pero
Pero le dije, mamá, soy comunista. Y bueno, Dios te bendiga. Yo sé que para mal no es. Brilla la estrella roja de la liberación y el comunista siempre avanzando, luchando sin temor. Y el comunista siempre avanzando, luchando sin temor. Soy comunista, siempre lo he sido. Comunista yo soy. Soy comunista, venezolano, joven comunista soy. Soy comunista, venezolano, joven comunista soy. Yo creo, hermano, que cantar por la vida significa un compromiso. Un compromiso poniendo esa vida en juego. No hablemos aquí de tremendismo, yo no estoy hablando de tremendismo, de arriesgarme y convertirnos en héroes y hacernos inmolar por eso, no. Pero poner la vida en juego significa tener una conducta que apoya la canción, no que la diluya, no que la ponga en contradicción. La canción debe ser, el cantor debe ser muy amigo de su canción, muy compañero de su canción, porque si el cantor deja la canción por un lado y él se va por otro lado, esa canción se invalida. Acuérdense que nuestro canto, nuestra forma de cantar tiene muchos enemigos. Y por eso debemos estar al lado de la canción y poner esa canción al lado del pueblo. Acuérdense que yo decía, si el cantor no arma la canción, esta canción se desarma. Alí era un producto de mar y sierra, abrasante como sol paraguanero y refrescante como brisa serrana. Cargaba sobre su conciencia de cantor todo el peso de los problemas y de las angustias de la patria, y en su borrecia, marcada por todos los caminos de la venezolanidad, acrisolaba un mensaje combativo, telúrico, entrañable y explosivo, valiente y desafiante hasta la arenga, pero a la vez impregnado de una honda ternura y sensibilidad solitaria, enraizadas en palabras diáfanas y comunicadoras. Por eso todo el mundo se sentía y se siente identificado con sus canciones. Por eso, además de sentirse convocado por sus canciones, el pueblo se siente camarada de su sombra e imagen, resplandeciente y luminosa que, cual fulgurante faro marino, aún ilumina trazo cierto para el avance y el alcance de conquistas populares. Creo que aquí se resume mucho eso del carácter de Alí, muy humano. Alguien definía a Alí como un escucha de este pueblo. Alí era respetuoso escuchando a los campesinos y quizás por eso él derivaba de esas conversaciones muchos aprendizajes que luego, cuando él escribía una canción, indudablemente representaba mucho el sentimiento de la gente humilde, el sentimiento, bueno, de estudiantes, pero a la vez también de intelectuales. Cuando Alí hace la canción, por ejemplo, Disperso, o cuando hace la canción de La Cumaragua, en este caso Canción Mansa para un Pueblo Bravo, que es una canción que le dedica a su hermano Aciclo, pues uno se puede dar cuenta que no es solamente el caso de Paraguaná o de Falcón, es el caso de toda Venezuela. O sea, es trasladar toda esta situación a un país completo. Y yo creo que eso fue una de las grandes virtudes de Alí, que en ese caso lo que hacía era una canción que, a pesar de ser muy local, era tremendamente universal. Ah, no, será famoso para todo el pueblo, será famoso para todo el pueblo aquí. Todo el mundo lo quería, todo el mundo se quería. Él se hizo famoso, pero esa fama no se le subió a la cabeza. Seguía siendo el mismo Alí. O sea, para nosotros, Alí no ha muerto. Alí todavía está vivo en nuestro corazón. Porque su fama no lo enfermó. Sino siguió siendo el Alí, el Manollillo, el Bocapelán de las Piedras. Yo sé que un día tuviste un sueño, no viste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegra con la llegada del vendaval. Huellas cansadas tienen tus paz, pero aunque el río será muy manso, poquito a poco se enfrenta al mar. Vuelva tu canto de turupia y el temeruco y el caldonal. Ay, sí.
lagrimiar de las gumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueños, no viste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval. Huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco se enfrenta al mar. Cuelga en tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. A veces pienso que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se le va. La sangre joven y el sueño viejo, pero dejando de ser pendejo, esa esperanza será verdad. Vuelve a tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Que hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Vuelve a tu canto de turpial, que el pueblo manso ya esmontarás. Vuelve a tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Vuelve a tu canto de turpial, los zapamates ya se vistieron como en Cuaresma los nazarenos. Dulce mejilla la de mi pueblo, ya la segunda le está doliendo a mi pueblo manso. Mi manso pueblo, vuelve a tu canto de turpial, llena de gritos el cardonal. Que hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que hay semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. ¿En qué traste se perdió la canción y la sonrisa? Cuando la noche quebró sus brazos sobre la vida, si no sirve mi canción a que se encienda tu alma, queme entonces mi guitarra, pero que crezca ya. Queme entonces mi guitarra, pero que crezca ya. Adiós, en dolor mayor canción, en dolor mayor adiós, en dolor mayor canción. Él no ha muerto porque él sembró la semilla. Él siempre nos habló de la lucha, ¿verdad? De la unión, de la unidad. Y eso es lo que nosotros ahora
repetimos que debemos estar unidos, solidarios con todo, porque Ali quería la igualdad. Hoy, como un día más, se conmemora la siembra del gran cantautor venezolano Ali Primera. Vecino mío, yo vengo de Caracas, de la parroquia El Valle. Ali era amigo mío. Yo le llevaba en diciembre hallaca vegetariana, dulce de lechosa, panetón, y él mandaba a su hijo a que me dieran un beso en la frente. En mi casa se hacían hojas subversivas. En mi casa se trabajaba la revolución. Como trabajadores petroleros, como obreros, como campesinos, como comunidad, es prácticamente una obligación estar hoy aquí acompañando la conmemoración de los 20 años de la siembra del cantor de Venezuela, que hoy más que nunca está presente, está aquí con nosotros, su espíritu, sus canciones, su poesía. Su alegría, su guitarra, en la acera se sentaba con los vecinos, en el edificio Caripino vivía él, la amiga Armanda González, hacíamos hervidos, sancocho. Era algo muy recordado, algo que lo siento, lo llevo en el corazón. Muchachos, estaba escuchando a alguien que hablaba de las cosas de uno, de las cosas de la tierra de uno, sobre todo las Cumaragua, el Semeruco, el Cují, Paraguaná, y uno, bueno, empezaba quería saber quién era ese personaje, pues uno empezaba con la curiosidad y había algo ahí en Ali Primera que no solamente en mí, sino en todo el pueblo había una identificación, pues uno lograba identificarse con esa voz, con ese estilo único que tenía Ali Primera, con esa sencillez sobre todo en la canción de Ali Primera, que era una canción sin rebuscar poesía, pues como él mismo lo decía, pues era una canción que hablaba de las realidades de su gente. Ali Primera siempre comentaba, ustedes dicen por qué yo hablo tanto, y él dice que no les he puesto música a lo que les estoy diciendo. Tú te vas de pueblo en pueblo a liberar a la gente. La frente para merecer la gloria de hacer de nuevo la historia, liberando al oprimido. Que si el pueblo está dormido, nunca merecerá la gloria. Que si el pueblo está dormido, nunca ganará la gloria. Por allá por Barlovento hay una placita con tu nombre y prohíben visitarla sin camisa, aunque dejan a los gringos turistas que se paseen en la Plaza Bolívar de Caracas en interiores. Al pueblo lo están dejando sin Bolívar, lo están dejando sin conciencia, sin dinero, carajito, sin conciencia, libertador, sin conciencia. Porque el pueblo en su engaño cree que la alta burguesía va a llevarte flores al Panteón Nacional cada aniversario de tu muerte. Y entonces, ¿a qué van, pequeño compatriota?
asegurarse de que estés bien muerto, Bolívar. A la alta burguesía, Bolívar, le interesa que estés bien muerto, Bolívar. Manos a la obra, venezolana. Adelante, el porvenir es nuestro. Alí Primera tenía una intención de comunicación, era la principal idea de su trabajo era la comunicación, por eso Alí usaba canción y texto. En la mayoría de sus canciones habían una poesía, había una melodía, pero también había una parte hablada, porque él sentía que la canción no era suficiente para dejar de entender su propuesta. Y acuérdense, compañeros, que la libertad no es que me dejen a mí decir esta vaina aquí. La libertad que yo quiero es la libertad de no ver más nunca a una compañera que viene aquí a pedir una casa. La libertad que yo quiero para mi pueblo es no ver, maldito sea, la gente que se nos viene abajo cada vez que llueve, porque según estos coños se les ocurrió hacer una casa a la orilla de una quebrada, como si eso es una ocurrencia, precisamente porque las tierras las tienen los grandes propietarios de esta patria, los dueños de esta patria, que se la han quitado y arrebatado al pueblo. Esa es la libertad que yo quiero. El mensaje unitario de la canción de Alí, lo pegajoso de la canción de Alí, identificó a mucha gente. Lo que empezó siendo quizás una canción, un mensaje que llegaba a las capas intelectuales, porque no hay que olvidar que la canción de Alí llega primero a las universidades, en los liceos, es donde primero se escucha. Pero esa canción, a medida que se fue difundiendo, encontró un eco, pero definitivo, en las clases populares venezolanas. Él tenía que, de alguna forma, que identificarse con aquellas personas que siempre estaban como aisladas, ¿no? Como olvidadas. Y Alí tenía esa maravillosa posibilidad que era el canto. Será panfletaria, mi canción no tiene nombre, le voy cantando a los hombres. Perdónenme que les diga que el que llena la barriga se olvida del que no come. Yo le pregunto al que canta si hay tiempo para sutiles, buscándole la cabeza. Hay que matar la culebra, mi canción no copia escuela, ni rebusca poesía, ni, 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 será panfletaria, pero milito con ella hasta cuando esa mariquera de canción disque protesta y dejan bajo en la mesa el meollo del problema. Ni, 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 ni. Él planteó de que fue el primer cantor venezolano que llenó el aula magna acompañado tan solo por un cuatrico. Estando detenido en los sótanos de la Dirección General de Policía en el edificio Las Brisas, él, ya producto de las penetraciones de la policía en los ámbitos universitarios, allí él compone una canción que él llamó Humanidad. Alí no se imaginaba que estaban haciendo ese movimiento que después que él se agrupa con otros cantores bautizaron como el nuevo canto venezolano. En el allanamiento de la Universidad Central, en las residencias estudiantiles, el 14 de diciembre del año 66, bueno, a las 4 de la mañana indudablemente nos agarraron.
Fuimos alrededor de 700 estudiantes detenidos de la Universidad Central para el edificio Las Brisas, en el sótano del edificio Las Brisas, ubicado en Chaguarama. Él dice, con una lata de cartón y unos potes vacíos, empecé a tararear una canción que yo entonces empecé a entender que la canción servía algo más que para serenata. Porque hasta ese momento lo que daba era serenata. Decía, yo antes de ser un cantor, yo llevaba en mi 4 pájaro y paisaje, donde el hombre no había aparecido. Estando preso en los sótanos de la DIGEPOL, me doy cuenta que yo puedo hacer una canción que incluye al hombre, y por eso se llama Humanidad. A partir de ahí hay un proyecto político que Alí Primera no abandonó nunca. Hijo, y yo fui a la DIGEPOL, mira, hijo, yo tenía un primo que se llamaba Fabio Primera, que era oficial de la DIGEPOL. Y ahí mismo fue ya, y ahí mismo me lo iba a dar. ¿Oíste? Ya me lo iba a dar. No te voy a decirte mentira, pues no te voy a decir mentira, voy a decir la verdad. Y aquel que me la repute, que me lo diga. Quien dio la cara allá fui yo, Ángel Alfonso Primera, sargento de la Metropolitana, fui allá. Entonces, me dijo así Alí, no, Harold, vete para el carajo. Así me dijo, que yo, hasta que no salten a mis compañeros, no me voy. Si bien Alí cumplía esa labor y era un ejemplo para los demás, en una oportunidad que había un DIGEPOL que de manera recurrente llegaba casi todos los mediodías a burlarse de los detenidos, de lo como ellos decían eran los comunistas de la Universidad Central. Alí una vez estaba comiéndose un pedazo de patilla y llegó el tipo con el hostigamiento pues de diario que nos hacía, y Alí le arrojó ese pedazo de patilla que se estaba comiendo, que fue dando vueltas y estalló en un barrote, pues. Mejor dicho, pegó en un barrote y estalló en 1000 pedazos, con semillas y todo en la cara, y eso concitó un aplauso de todos los que estábamos detenidos en ese sótano. Para que tú veas que así tienen que ser los hombres nobles, que el mal de uno es el mal de todos, para que este mundo pueda marchar como tiene que marchar, ¿no es así, hermano? No obstante, el tipo vino con una actitud sumamente represiva, agarró una bazuca y disparó una bomba lacrimógena, imagínate, en un sótano cerrado. Eso provocó la movilización nuestra porque había el inminente peligro de que íbamos a asfixiarnos. Y un compañero agarró como pudo la bomba lacrimógena y la metió en una poceta. Hicimos una asamblea, era necesario hacer esa asamblea, y Alí fue sancionado y pasó de ser como prácticamente responsable político al comité de baño. Cuando estudiaba en el Liceo Caracas, que yo lo inscribí, le exoneraron la inscripción y le dieron los libros, el profesor Romero, y a los días me llama y me dijo compañero, porque él era compañero como soy yo, adeco como era yo. Me dijo, coño, compañero, que Alí me tiene esta vaina enguerrillada. Así me dijo. No le voy a decir mentira. ¿Por qué? Coño, compañero. No, chico, me tiene... Coño, aquí hay, cuando hay el recreo, eso es... Concha, es como que es cabeza caliente, se ha vuelto comunista, no sé qué cosa. Eran los años aquellos de esa década maravillosa que fueron la década de los años 60. Y sucedieron entre tantas cosas, la guerra del Vietnam, la muerte del Che, y aquí hubo una cuestión que influyó mucho en Alí, que fue el fracaso de la guerrilla venezolana, influenciada por el triunfo de la Revolución Cubana. Para ese entonces, el Partido Comunista organizaba lo que ellos llamaban la Marcha sobre Caracas. ¿En qué consistía esto? De que ellos en un sitio organizaban actos públicos, daban conferencias, Alí cantaba sus canciones que estaba comenzando a escribir, pero Alí notaba de que la reacción de la gente era muy distinta, pues, a otro tipo de reacción, pues, ¿no?
Él veía que el contenido del mensaje que él estaba enviando y haciéndole de una forma musical captaba un público muy determinante. Sin embargo, cada uno de nosotros, en el cual me siento incluida, hacíamos distintas actividades en lo musical, en lo ideológico y en lo político. Se dio una unidad sencillamente de empatía, de conciencia. No hubo, por supuesto, un amarre de organizaciones partidistas que nos aglutinara. Cuando él escribió la canción Disperso, como él mismo lo decía, eso estuvo en un momento histórico donde, bueno, estaba el MIR, estaba el Partido Comunista por un lado, estaban surgiendo otras corrientes en el país. Sin embargo, él entendió que, bueno, aunque tenían la manera distinta de ver la lucha, algunos la veían en la lucha armada, otros veían el camino electoral, otros veían una forma muy ortodoxa de ver las doctrinas de izquierda al estilo de los bloques que existían en China, la Unión Soviética. Ali conoció esa realidad, Ali viajó, Ali, aunque fue por motivos de estudio, entre comillas, porque bueno, ya aquí había una situación difícil para las personas que militaban en ese momento de la izquierda. Sin embargo, Ali conoció otra realidad, ¿sí? Y él entendió que la lucha no era copiando un modelo existente en el mundo ya preconcebido. Sus dos primeros discos tienen prólogos de Héctor Mujica y de Copolicán Ovalles, y eran canciones para el Partido Comunista, donde decía soy comunista, carajo. Y él después dice, yo entendí que la canción para un pueblo no era la canción para un partido, y por eso hace su sello Cigarrón y comienza a cantarle a todo el mundo, ¿no? A incluir en su proyecto, aun cuando él era marxista-leninista, que él lo decía, soy un marxista-leninista que le gusta que su madre lo bendiga, porque creo en la fe que mueve al pueblo. La militancia de Ali fue una militancia activa. Si bien Ali no se encajonaba dentro de los patrones o de los estatutos de un partido, Ali era un verdadero comunista. Y eso lo digo con propiedad porque muchas veces discutíamos eso. Cuando Ali se sintió que lo estaban constriñendo dentro de los estatutos de un partido, Ali dejó de militar, pero no dejó de ser comunista. Ali era un hombre principalmente bolivariano. Y él entendió que bajo el sistema capitalista no se iba a lograr satisfacer las necesidades básicas de la población, del pueblo. O sea, el pueblo no iba a poder lograr su redención. La burguesía es hija de la colonia y viceversa. Y la reacción está reunida en masa bajo un solo estandarte. Y si la lucha por la libertad se dispersa, no habrá victoria en el combate. Que si la lucha por la libertad se dispersa, no habrá victoria popular en el combate. Ali fue un hombre luchador, 100%, malcriado, un hombre amoroso, un hombre que fue perseguido, un hombre que no tuvo las posibilidades a nivel de los medios de comunicación de ser difundido por el tipo de proyecto que se había planteado. No solamente un proyecto musical, porque esa no fue la idea nunca de Ali. Fue mucho más allá, el proyecto social y político, que abarcaba indudablemente lo musical. El yanqui teme que tú te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución, el yanqui teme grito, yanqui gojón, yanqui gojón. Y viene remontando el Amazonas, el grito rebelde del carioca, y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina.
levante en tus manos la bandera de la revolución, América Latina obrera, y grite con fuerza, Yankee go home, Yankee go home, Yankee go home. Gringo, go home. Los obreros de América Latina te dicen, gringo, go home. Yankee, go home. Teniendo la experiencia de los años 60, teniendo esa madurez de haber vivido en Europa, entendió pues que la lucha contra el imperialismo no obedecía simplemente a una visión dentro de una militancia como partido, sino que obedecía más bueno, que había que hacerle la oposición al imperio, porque en la medida que nosotros hacíamos la oposición al imperio podíamos evolucionar dentro de nuestra realidad como latinoamericanos, sin que los Estados Unidos nos dictaran cómo vivir, nos dieran su forma de vida, nos dieran sus neveras sin tener nada que meterle a las neveras, nos vendieran vehículos y todavía andamos, como dicen, en harapos descalzos, ¿no? Una de las cosas que caracterizaba a Ali era su profundo sentido unitario. Era un hombre sumamente solidario que se hacía partícipe de como una especie de angustia cósmica y estaba pendiente de todo lo que ocurría no solamente en su entorno más cercano, sino incluso de las luchas más lejanas. Ali era tan amplio, de hecho aprendí tantas cosas. Ese día llegó llorando y yo pensé que le había pasado algo a un familiar y me dice, no, mi vida, en Haití me están matando los carajitos, a los ancianos, a las mujeres, este gobierno de Haití que está acabando con el ser humano, con la sonrisa de los niños. Y lloraba y yo le decía, pero entonces me siento y ya como que respiro y digo, pero mi vida, tú te pones así por una gente que ni es familia de uno. Mira, mejor que no. ¿Con quién me casé yo? ¿Cómo es posible que no te duela? Son hermanos nuestros, son compatriotas nuestros, son gente de un país hermano que está sufriendo. Yo siento que ahí fue una gran lección porque cuando vino lo de Nicaragua y pasaron tantas cosas en El Salvador y han pasado tantas cosas en tantos países hermanos, que los he sentido, que lo aprendí con Ali, él lloraba por su gente de Haití. O sea, empieza, digamos, a tener esa visión antiimperialista, pero de una forma más universal, o sea, más de contexto, digamos, planetario. Ali nunca abandonó su pensamiento antiimperialista, pero no fue un pensamiento antiimperialista porque él simpatizaba con lo que la realidad que había vivido en el bloque socialista de Europa, sino que era un sistema imperialista que subyugaba principalmente a América Latina, porque era, como todo bien la llama, el patio trasero. Porque así como Ali criticó el antiimperialismo norteamericano, también criticó el imperialismo ruso, el imperialismo chino. O sea, fíjate que muchas veces Ali adversó cuando China invadió posteriormente a la guerra de Vietnam, a Vietnam, por ejemplo. Nunca perdió el norte y era fundamentalmente tenaz y consecuente. Lo que él se proponía, lo conseguía. Con un carácter algunas veces que lo llevaba pues a ser implacable, incluso con él mismo. Pero que le daba quizás una permanencia y una constancia para el avance. Entonces, por eso Ali, además del Ali que nosotros conocemos, cantor, llevaba mucha parte de ser un hombre fundamentalmente organizador. El mismo hecho de que Ali, a través de los medios de comunicación, no pudiera, primero porque él no aceptó nunca ir a una televisión, nunca aceptó el chantaje de un medio de comunicación. El que su canto, el que su verbo, el que su mensaje político
no le interesaba al medio comunicacional porque sencillamente lo atropellaban. Entonces Ali sencillamente masificó ese canto, masificó su trabajo en los actos, sacaba su disco, cuando hizo junto con Gloria Martín y Ali Primera el sello Cigarrón, para darle salida y ayuda a otros compañeros que estaban en el medio de la canción, en el medio del canto. Y mira, Ali en esos actos se llevaba los discos y vendía eso. La gente le decía, ¿dónde compró? Aquí los tiene. Y Ali hizo un trabajo, e inclusive nos demostró y le demostró a las casas discográficas que aunque él no tenía la parafernalia ni tenía la estructura, él logró masificar por encima de esos medios de comunicación, de radio y televisión. Hay un famoso candidato colombiano que tuvo en la guerrilla y dice que eso de la televisión es un poder, que eso no se puede evitar, es una cosa que llega, no hay duda. Entonces Ali se portaba bien con los medios, porque aparte de que se portaba bien con todo el mundo y con los medios, ¿por qué no se va a portar bien? Pero los medios no se portaban bien con él. Cuando él llegaba aquí decía, ¿cómo está? ¿Se está sonando el disco? No, aquí no se está oyendo nada. Y uno llama, mira, pero pon el disco ese, que esa canción es muy bonita y muy paraguanera, o muy falconiana, muy venezolana. Entonces los tipos lo que pensaban era un guachi, una cuestión gringa, porque era lo que daba rating, entre comillas. Entonces Ali tenía que llegar, bueno, vamos para allá, para la emisora, y hablar con fulano y tal, el director, y ahí se reunía, mira, ¿cómo es posible, chico? Que yo tenga que estar viniendo para acá, porque usted no puede ser, ¿dónde está su sentimiento nacionalista? Y Ali yo lo vi llorar, llorar porque alguien le planteó pagar payola para que sus discos sonaran en la radio, y a Ali se le salieron, Ali se molestó y se puso a llorar, que no podía entender eso, porque tú tuvieras que tener que pagar una radio, una emisora de radio para que te pusieran en la radio. La canción estaba un poco clandestina, ¿no? Algunas emisoras se atrevieron en un momento y después, bueno, y no con las canciones que tenían más contenido político, porque, por ejemplo, las canciones que empezaron a sonar en radio aquí fue, por ejemplo, Cunaviche Adentro, muy bonita, paisajista, denuncia la situación en ese momento del llano y eso, y claro, no se veía tan fuerte, y por eso ellos la metieron en radio. Tuvo 6 meses pegada. Y fue un pegue tremendo. Sí. Ahí estamos con la rondalla venezolana, yo formé parte de la rondalla, en los comienzos, ¿no? Estábamos en Venevisión, vamos a tocar, y llegaron al programa cuando hubo lo que llaman negro, ¿no? Llegó el corte, llegó un director ahí que, mire señores, para todos los que están aquí, prohibida esta canción de Ali Primera, no se puede sonar en ningún lado, se llama el Bachaco Fundillú, no puede sonar en ningún lado del Ministerio de Comunicaciones en ese momento. Cuando él regresaba de Europa para Venezuela, que pasaba por Estados Unidos, tenía que quedarse dentro del avión, ahí mismo le avisaban por el parlante que el ciudadano Ali Primera tenía que permanecer en el avión y no podía bajar al aeropuerto. Estaba vetado, pues ya lo tenían controlado. Bueno, uno venía escuchando este hombre que uno no sabía cómo era, por lo menos mi caso como muchacho, porque Ali no aparecía en televisión, aparecía poco en prensa, no era un artista de la farándula que tú veías todos los días en algún periódico del país o periódico regional. Era muy extraño, tenía que ser un especial. No se conocía el trabajo de Ali Primera de manera publicitaria, pues. Uno escuchaba la voz y se imaginaba que era alguien corpulento, con una voz ronca por la misma dureza de la fuerza, más que la dureza, la fuerza de su voz. Y bueno, no era fácil conseguir los discos, todos los discos tampoco en las discotiendas. Entonces cuando uno veía la carátula, entonces eso terminaba de llenarte sensiblemente y militantemente con el canto de Ali. Cuando tú abrías ese acetato que tenía todo un diseño hermoso, veías el rostro de Ali Primera, que era muy llamativo con su barba, la guitarra, sí, me inspiraba mucha fuerza, pues. Y la composición que Ali, porque tampoco era algo gratuito, Ali trabajaba mucho para que la portada del disco tuviera relación con lo que él estaba planteando en la canción. Él decía, el disco hay que diagramarlo de acuerdo a lo que estamos planteando con la canción. Muy pocos artistas en la época en que trabajamos, y ahora mucho menos, trabajaban de la forma en que él lo hacía, porque él grababa primero la voz con guitarra o con cuatro, según como sea el tema, y él me daba después la pista a mí, que era eso,
para que entonces yo hiciera el resto del arreglo. Nunca, él parece que no se iba a sentir cómodo haciendo un montaje de voz sobre una pista ya hecha, porque yo creo que eso lo limitaba a su expresión. Incluso siempre teníamos un poquito de discusión en cuanto a que lo principal siempre ha sido su letra, pues, el mensaje que él quiere llevar. Y quizás a veces yo, dentro del arreglo, hacía algunas frases de los violines o de la flauta, siempre estando con la idea del concepto de que fuese fondo para lo que él estaba cantando. Se le dice, mira, Lee, vamos a enriquecerte un poco más. Este era otro, una flautica, una cosa. Bueno, la flauta no, porque lo había hecho uno anterior en Europa con la flauta. Hasta ahí era donde había llegado. Sí. Y después dice, no, vale, si yo me empiezo a meter de orquesta eso y violines y cosas, la cuestión se me vuelve eso muy elitesco de repente, y tú sabes, ¿no? Que me va a desvirtuar la canción, mi mensaje, ¿no? Entonces, no, pero eso, o sea, el mensaje tuyo está allí, pero enriquecer la música, pues, no significa que se desvirtúe, pues. Entonces dice, no, entonces, pero después que comienza, una vez se probó con un cello, qué bonito suena, ¿vale? Y después para oírlo otra vez, no, vale. Y ahí se quedó con ese cello que no había canción que no le metiera cello después. Después la agarró por ahí. Y de repente a él le gustaba eso y me decía, oye, pero sube eso. Y no lo puedo subir porque va a interrumpir lo que tú estás diciendo y es más importante. No, pero eso está muy bonito, súbelo. Y bueno, ahí nos poníamos de acuerdo el técnico y yo hacíamos como si lo subíamos, pero no, porque estaba bien, pero siempre iba a llamar la atención y a desviar al oyente de su mensaje, porque era lo importante. Mira, Ali te convocó a María Teresa Chacín, te convocó al grupo Serenata Guayanesa. Alfredo Sael. A todo, y cuando Ali hacía un evento, mira, de que te duraba aproximadamente 12 horas un evento. Por lo menos aquí en Venezuela, ahorita que se está hablando de festival bolivariano, de marcha bolivariana, pero la primera marcha bolivariana la hizo Ali primero en el año 1982, en el 83, sí. En el Bicentenario del Libertador. Fue una marcha bolivariana de una magnitud que venían gente, cantores de toda Sudamérica, y convergieron aquí en Caracas. Nuevo Circo. En el Nuevo Circo el 23 de julio de 1983, porque un evento que comenzó a las 4 de la tarde, 3 de la tarde y terminó a las 5 de la mañana. Y Ali fue el último en cantar, porque si Ali se metía a las 12 de la noche, ahí se acababa el espectáculo. Cuando empezamos, se empezó a hacer la canción y empezamos a nombrar nuestros valores patrios, ahí verdaderamente fue cuando empezamos a sentir más la represión verdaderamente contra la canción, y empezaron a trancarse las puertas, sobre todo de las emisoras de radio, y sobre todo las emisoras de radio, porque en televisión nosotros de alguna manera uno que otro se presentaba en televisión, pero era muy poco. Ali nunca quiso hacerlo porque tenía la convicción, pues, de que para él era ¿cómo decirte? Era muy denigrante tener que ir a cantarle al pueblo sus canciones y después terminar con una cuña de cualquier propaganda comercial. En los actos de masa siempre hubo el discurso político, pero ya el discurso político empezó a tener una madurez dentro del pueblo. ¿Por qué? Porque ya no era el discurso, ya la evolución del discurso Ali no era un discurso de izquierda como tal, sino que empezó a ser un discurso adosado por íconos dentro del territorio, dentro de la realidad venezolana, entre ellos Simón Bolívar. Entonces, ¿qué pasa? Ya la gente empezó a pensar, ¿por qué Ali dice esto? ¿Por qué Ali dice lo otro? ¿Ves? Entonces, las canciones no eran represadas en la radio porque tenían una grosería o tenían otra grosería, porque bueno, esa no era Las canciones empiezan a ser represadas en la radio porque ponían a la gente a pensar. Mira, o sea, ¿qué pasa? O sea, por decir patroncito es que existe el patrón. ¿Ves? O sea, mira, hay pueblos vecinos que se liberaron ya. Esos fragmentos de la canción En Yunta, por ejemplo.
Entonces, ya en ese momento Alí empieza a ser peligroso. Y nuestro mejor presidente cantaba el himno nacional. Gloria al bravo pueblo. Y el gringo decía, yes. Porque dicen bravo pueblo, siglo XX. Porque dicen bravo pueblo, siglo en vaina. Digo con mi canto lo que no aprendí en la escuela, bandera de Venezuela, porque te han vendido tanto. Digo con mi canto lo que no aprendí en la escuela, bandera de Venezuela, porque te han manchado tanto. No se puede amar a Bolívar en una forma abstracta. No se puede hablar de la patria en una forma abstracta, ni del himno nacional, ni de la bandera. La única bandera posible son los hombres de esta patria. Para la época, eso fue un redescubrir. Y hoy en día, cuando uno mira en retrospectiva lo que significa Bolívar hoy, y sobre todo la presencia actual de Bolívar, uno no debe olvidar que para ese momento uno de los pioneros en la reconquista de Bolívar fue precisamente Alí I. Y repito, fue de una manera progresiva, de una manera sostenida, porque realmente Alí no era que nombraba a Bolívar en los actos, no. Alí muchas veces en una reunión, tomaba aprendizaje, derivaba aprendizaje del pensamiento bolivariano. Cada vez que Alí hacía un evento de la canción necesaria que él llamaba, o la canción solidaria, eso tenía una intención directa en la gente. No era simplemente ponerle el nombre canción necesaria y cantar. No, ahí esa canción tenía que reinvertirse en beneficio de una escuelita, en beneficio de unos damnificados, en beneficio de los presos políticos, en beneficio de una casa de cultura que necesitara cuatro, mandolina, violín, que ese mismo canto se reinvierta no solamente a nivel del canto, sino a nivel de algo práctico, porque esa es otra cosa importante de su canción, la unidad. Por eso Alí creó unos comités que se llamaban los Comités por la Unidad del Pueblo, los CUP, que era uno de sus proyectos más queridos. Nosotros en los CUP teníamos una visión del momento político. Por eso la consigna central de los CUP era unir al pueblo contra las altas direcciones de Acción Democrática y COPEI. La propuesta nuestra era una propuesta que estaba dirigida al pueblo explotado y oprimido. Y en ese pueblo explotado y oprimido, por supuesto, entraba el pueblo adeco y el pueblo copellano, no solamente ese pueblo que formaba parte de los sectores de izquierda. En los CUT, decía él, habían adecos, copellanos, testigos de Jehová, gente de base, ¿no? Testigos de Jehová, evangélicos, pero que querían resolver un problema, una comunidad, que querían resolver un problema específico. Decía, bueno, para resolver un problema en un barrio necesitamos que tengamos una ideología todos compartida. Para resolver un problema en una escuela podemos ir adecos, copellanos, comunistas y todos a resolverla. No contó con un aparato económico y sin embargo lograba mover muchísima gente en torno a eso. Entonces, como que dice, el Radio Bembe empezó a funcionar. Las canciones de Alí no sonan en la radio, pero subterráneamente empezaron a desperdigarse por todo el territorio. Entonces Alí entendió que, bueno, además de Caracas, no solamente Caracas, o sea, no solamente iban a estar las radios de Caracas, sino las emisoras del interior. Empezó a viajar, empezó a codearse con artistas regionales, empezó a articular con organizaciones campesinas, a decirle que la reforma agraria no era una reforma como tal, sino que era una mentira más del sistema. Entonces eso lo empezó a hacer peligroso. ¿Y cuál fue la siguiente fase? Amedrentar, atemorizar. Su canto tenía enemigos, pues, primero por la fuerza de la convocatoria del canto de Alí I, que era a nivel nacional e internacional, pero sobre todo a nivel nacional había un movimiento importante. Segundo, porque Alí I no lo lograron comprar nunca, ni con la televisión, ni con la radio, ni con preventa, y no lo lograron asustar nunca tampoco. Pues. Él en la vía de Barquisimeto a Carigua fue objeto de un atentado
también es ir a los allanamientos a su casa, el haber, por ejemplo, encontrado la camioneta que le aflojaban las tuercas de los cauchos y eso para producir un accidente. Él escribió un remitido cuando él lo sacan de la carretera en la vía de Acarigua, un carro de la DC, él lo relata todo, lo empuja hacia la orilla de la carretera, él cae al barranco y se hace el muerto y allí estaba vivo. Pues. Una vez llegó la DC a su casa, lo canta, pues si no lo dice, está en un concierto que él dio en Barquisimeto, donde él dice, llegaron y me lanzaron dos bombas lacrimógenas, las explotaron y puse a mis muchachos en el balcón. Y él dice, esos carajos no entienden, yo estoy parafraseando porque uno a veces se lo sabe de memoria, pues esos carajos no entienden de que a mí no me van a lograr matar, pues, es decir, me lograrán matar físicamente, pero yo estoy sembrado en la conciencia y en el corazón de la gente, pues. El último disco que Ali grabó, que sí quedó grabado, entre la rabia y la ternura, hay una canción que se llama Camarada. Él me mostró todas las canciones que iban para el disco y me dice, mi vida, vení para que escuches una canción hermosa que acabo de escribir. Y me canta Camarada. Y cuando él dice que cuando tenga los 4 metros de su tierra liberada, pido que mis camaradas me despidan con canciones, flores rojas, puño en alto, y me prometan seguir luchando por la alborada y el amanecer, que al comenzar de la vida, que también es camarada, camarada del amor, el beso. Esa fue la última canción que Ali grabó. Y yo le dije, ay no, mi vida no la grabes, esa canción yo no me gusta, la siento como que es pavosa, se lo dije. Y cuando el disco salió, el tema número 10 era Camarada. Yo le dije, pero ¿por qué no me hiciste caso? Esa es una canción como de despedida. Y de hecho, esa fue una canción de despedida. Fue la última que él grabó en su voz. Porque las otras que estaba haciendo la noche del accidente quedaron en un cassette. En las cintas que quedaron en el estudio de grabación. Entonces son esas cosas infelices que no tienen explicación fortuita. Porque inmediatamente a nosotros tener conocimiento que Ali había sufrido un accidente automovilístico, jamás pensamos que fue una cuestión casual. Creíamos más bien que era un accidente intencional, porque eso es lo inexplicable, pues después de tener múltiples atentados contra su vida, venga a morir de manera inexplicable. En una cuestión, cuando yo estuve en el sitio del accidente, indudablemente con todas las dudas y la incertidumbre que uno llevaba, uno vio que eso fue una cuestión fortuito, porque esa sincronización no podía existir. Y además que nadie tiene vocación de suicida en este país. Aquel carro que infelizmente brincó la parte divisional de la autopista, que impactó la camioneta de Ali, fue producto de esos accidentes fatales. Nosotros no nos imaginábamos aquí a un Ali ya con una edad avanzada, no sé, sentado en una mecedora o jopeando cabra, como él mismo decía, o acostado en una hamaca cantando con su 4. No, eso no, nunca lo imaginamos así. Y yo creo que el destino se encargó precisamente de no llevarlo a ese punto, de que la gente tuviera otro tipo de imagen y que la gente siempre lo recordara tal cual como era, con su barba, con su pelo alborotado, con sus canciones y con la imagen de niño de siempre. Solo se mojaron y en la orilla está
fue el tambor y el por la humedad. Muchacho, pásame los fósforos que sacan de la barder. Muchacho, pásame los fósforos que sacan de la barder. El fuego alumbrará el camino pa' donde habrá que coger, pa' donde va a ser cantar y cantar, hasta que la vida se vuelva un cantar y nuestro combate una sola canción, hasta que la vida se vuelva un cantar y nuestro combate una sola canción. Madera preciosa, preciosa madera, hagamos una mano con esa madera para golpear bien fuerte a que desde siempre golpea y golpea. Tin marín que arda la candela, tin marín contra la humedad, tin marín que arda la candela, Cualquier niñito de cualquier pueblo del país que esté rasgando un 4 ahorita en este momento tiene tanta autoridad para hablar de Ali Primera como cualquier personaje que anduvo con él o cualquier escritor que esté haciendo una investigación, una tesis de grado sobre Ali, pues. Para mí tiene autoridad de hablar de Ali es el pueblo, porque él decía, el único propietario de mis canciones es el pueblo. Cualquier viejita de San José de Cocodite, cualquier obrero, cualquier pescador que no se haya montado en su carro, que no haya cantado con él, tiene tanta autoridad para hablar de Ali Primera como cualquier escritor, como cualquier cantor, como cualquier cronista, como cualquier investigador. Para nosotros es bien importante, pues, mantener a Ali dentro de los hombres. Para nosotros es bien importante que él se multiplique, pero dentro de los hombres, y que salgan muchos Ali Primera. De repente no serán cantores, pero de repente serán escritores, serán soldados, serán, no sé, cualquier cosa, pero siempre y cuando mantengas esos ideales de unidad del pueblo fundamentalmente, ese amor hacia el libertador, ese amor hacia el hombre, yo creo que bueno, ahí estará Ali. Ali Primera es para mí como venezolana, o sea, el mejor de los hombres que parió esta patria, que nos enseñó, que nos dejó unas tareas por hacer, que él no pudo concluir. ¿Cuáles fueron? Unirnos, trabajar, salir adelante. Cuando él hablaba sobre Bolívar, decía que Bolívar no era un santo para prenderle una vela. Y yo creo que eso también debemos decirlo en este momento. Ali Primera no es un santo para prenderle una vela, es todo lo contrario. Es un ejemplo de lucha. Y allá es donde debemos conservar precisamente su imagen, su obra, su pensamiento, su acción, su valor. Todo debe ir encauzado en que es un ejemplo. Es una figura definitivamente de los nuevos tiempos. Porque él era revolucionario y él quería pues que toda la gente se librara de todos los mal de peligro y no existiera desigualdad.